Todo comenzó en 1827, cuando el botánico Robert Brown, utilizando en ese entonces un primitivo microscopio, observó el movimiento aleatorio de pequeñas partículas de polen en agua. En un principio, él pensó que este movimiento se debía a que estas partículas estaban vivas. Sin embargo, observó el mismo patrón en partículas de polvo. Él mismo no pudo dar una teoría explicativa al fenómeno. Robert, ¿estamos en cuarentena? Ah, sí, está bien. No fue sino hasta el año 1905, año donde el famoso científico Albert Einstein, en ese entonces un joven doctor en física de 26 años, revolucionaría la física con 4 trabajos de investigación. Uno de ellos llamado Sobre la teoría del movimiento browniano. Este trabajo modelaba el fenómeno que descubrió Brown haciendo uso de la estadística del movimiento térmico de los átomos. En su trabajo, Einstein brinda un parámetro que permite estudiar el movimiento de las partículas en el fluido modelándolas como esferas, el denominado coeficiente de difusión, donde tenemos la temperatura, la constante de los gases, el número de Avogadro, la viscosidad del fluido y el radio de la partícula. Lo interesante de este parámetro es que es proporcional al desplazamiento medio cuadrático de las partículas. Lo que esto nos quiere decir, en palabras simples, es que a mayor difusión, mayor será la distancia promedio que se moverán las partículas, la cual es una magnitud medible analizando el movimiento de las partículas. Pero de esto ya hablaremos luego. En 1970, un científico llamado Arthur Ashkin publicó un artículo en el que se mostraba el efecto que tenían los láseres en partículas suspendidas en un líquido. En este artículo, Ashkin reporta su primera observación de aceleración de partículas utilizando un láser. El funcionamiento es el siguiente. Para poder verlo, volvamos a nuestro microscopio. Teniendo tantas partículas, será un poco difícil de explicar. Agarremos una sola y analicemos el efecto al pasar por un láser. Supongamos que tenemos un haz de luz con perfil de intensidad gaussiano enfocado con una lente. El foco se encuentra en la intersección de las líneas de trazos y nuestra partícula es un dieléctrico. El centro del haz focalizado contiene un gradiente de campo eléctrico. Las partículas dieléctricas son atraídas a lo largo del gradiente a la región de mayor intensidad de campo. A este efecto, tenemos que sumarle que cuando la partícula pase por el eje del láser, la luz se refractará en la misma cambiando su dirección y por lo tanto su momento lineal. Es decir, que para poder cambiar de dirección, la luz debe impulsarse haciendo fuerza contra la partícula. Esto tenderá a llevarla al foco. De la misma manera ocurre si se encuentra la partícula por delante. Así, la partícula queda atrapada y podemos manipularla a nuestro antojo. Este instrumento se conoce como pinza óptica y es un instrumento muy utilizado en diversas áreas de la ciencia, para estudiar las células, para manipular el ADN, para mover átomos o, por qué no, para jugar al Tetris, ya que estamos. Hoy, en el año 2020, en el marco de la materia Física Experimental 2, dictada en el Instituto Balseiro en Bariloche, Argentina, se nos encomendó el trabajo de construir unas pinzas ópticas a mi compañero Michel Romero Rodríguez y a un servidor, José Ignacio Lobato. El trabajo consistió en 2 etapas. Primero, en la implementación de un sistema que funcione como pinza óptica. Luego, utilizando ese mismo sistema, analizar el movimiento de partículas. Para poder armar nuestro sistema, requerimos que el láser llegue con toda su intensidad a la muestra para poder atrapar las partículas. Para poder focalizar el haz, se contaba con un objetivo de microscopio. Para aprovechar todo el diámetro del objetivo, se construyó un telescopio con 2 lentes convergentes que ensanchaba el diámetro de nuestro haz. Cuando la luz llega al divisor de haz, parte de ella pasa y llega hasta el objetivo que lo enfoca en la muestra. El divisor de haz permite observar a la muestra con el mismo objetivo que utiliza el láser. La luz vuelve por el mismo camino y llega al divisor de haz, donde se refleja hasta llegar a la cámara. Se añade un filtro para que el láser no dañe la cámara. Utilizando el posicionador XYZ se puede mover la muestra con respecto al láser. La muestra se coloca en un portaobjeto, a la cual se le adhiere una lámina espaciadora perforada de un material polimérico, que servía para separar el portaobjeto del cubreobjeto, que era necesario para que la muestra no esté en contacto directo con la lente utilizada.
En este caso, se utiliza una suspensión de un coloide con partículas de poliestireno de diámetros micrométricos en agua destilada, con una concentración de una parte de dicha suspensión en 100 de agua. Se analizó el movimiento que realizaron 3 partículas de distintos tamaños captando su movimiento con la cámara y analizándolo utilizando el software Tracker. Se utilizó una lámina de vidrio con una impresión de un patrón microscópico de dimensiones conocidas para calibrar el tamaño de los píxeles de las imágenes captadas y así poder medir los desplazamientos que realizaban las partículas y los diámetros de cada una. Se asignó a cada diámetro una incertidumbre de 10 píxeles debido a la definición de los bordes y a la posición de cada una de las partículas se asignó una incertidumbre de medio radio. Si observamos, el movimiento de la partícula verde es diferente al de las otras dos. La partícula se encuentra confinada en una zona en específico. Es común intuir que la partícula verde sea mucho más grande y así sea más costoso moverla. Sin embargo, observando los tamaños de las distintas partículas, vemos que no difiere tanto del azul. Comentaremos esto más adelante. A partir del movimiento de estas partículas, podemos obtener un desplazamiento medio cuadrático para cada una y obtener la difusión, que luego compararemos con la que predice el modelo de Einstein. Tenemos una partícula que se mueve siguiendo esta trayectoria y medimos su posición cada un cierto tiempo, que llamaremos tiempo de muestreo. En nuestro caso, el tiempo de muestreo fue de 0,04 segundos. El desplazamiento medio cuadrático se obtiene utilizando esta fórmula, que está descrita en este artículo. Básicamente, consiste en promediar la distancia al cuadrado cada n puntos. Por ejemplo, para n igual a 2, tomamos todas estas distancias, las elevamos al cuadrado y las promediamos. Para n igual a 3, lo mismo. Todas estas distancias las elevamos al cuadrado y las promediamos. Entonces, podemos armar un gráfico para el desplazamiento medio cuadrático para cada n, en función del tiempo en el que ocurre ese desplazamiento, que es n veces el tiempo de muestreo. Variando n desde 2 hasta 80, se armó el siguiente gráfico para las 3 partículas analizadas. El error de cada medición se obtuvo propagando la incertidumbre asignada a la posición de las partículas. Se realizó un ajuste lineal de esta ecuación y, de la pendiente de la recta ajustada, se obtuvo los coeficientes de difusión, que fueron estos. Como era de esperarse, el coeficiente de difusión de la partícula verde es menor. Una vez obtenidas las temperaturas del fluido, la cual se midió con un termómetro láser infrarrojo, y la viscosidad, que se estimó de una tabla en línea, utilizando el modelo de Einstein se pudo armar la siguiente tabla. Comparando los valores obtenidos, vemos que discrepan en un orden de magnitud con los medidos. Esto puede deberse a la presencia de interacciones que tienden a llevar a las partículas a adherirse al cubreobjetos, lo que podría explicar por qué se miden menores coeficientes de difusión. De hecho, según el modelo de Einstein, la partícula verde y azul deberían difundirse de maneras similares, pues son de tamaños similares. Sin embargo, la difusión medida era 3 veces mayor en la azul que en la verde. El sistema creado funciona como pinza óptica. Como pueden ver, las partículas son capturadas y pueden moverse. Se capturaron partículas de tamaños diversos. Había partículas grandes que podían atraparse, pequeñas que no, y viceversa. Incluso, logramos poner 3 partículas en fila. Sin embargo, hubo un solo día en el que las partículas se lograron capturar. Esto puede deberse a que las muestras no estaban correctamente preparadas, añadiendo que el posicionador XYZ tenía problemas para focalizar debido a su sensibilidad, y que, al intentar moverlo, la muestra vibraba. Entonces, las partículas podrían sedimentar y adherirse al cubreobjeto. Una solución para el problema del posicionador podría ser utilizar un motor paso a paso controlado por Arduino. Se observó varias veces que, al capturar la partícula y desplazarla, esta desaparecía de plano. Puede deberse a que, al tapar y destapar el láser, la presión de radiación empujaba la partícula y el campo eléctrico no era lo suficientemente grande para poder frenarla en el centro. Sin embargo, no se pudo ahondar mucho más porque se gastó muchas horas de trabajo intentando que vuelvan a funcionar las pinzas ópticas. Moraleja: si la máquina te funciona un día, medí, porque eso significa que el otro día tal vez no funcione. Muchas gracias por ver.